Muy buenas noches, les saludo José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros en cierre de edición. Iniciamos en la frontera de Tijuana, Baja California. Están llegando cada día más mexicanos desplazados por la violencia de grupos armados. Encontramos a varios michoacanos que han tratado de escapar después de que sicarios de los cárteles de la droga los amenazaran de muerte. Vicente Calderón habló con algunos de ellos. Cada vez llega más gente a la frontera, huyendo de la violencia en México. Pero en muchos casos el acoso de los criminales sigue a pesar de la distancia. He seguido recibiendo amenazas, él ya sabe en dónde estoy y me siento desesperada porque no tengo respuestas, no sé nada de qué esté pasando por mi caso. Hace 2 años que esta joven escapó del infierno al que la sometía su esposo, tras de que él se involucrara con la delincuencia organizada. Porque en el cartel donde él trabaja es algo pesado. Aquí te ando buscando en Tijuana. Las amenazas que le envía por celular son una prueba. Por eso, no revelamos su identidad. Deja que te agarre, hija, que vas a ver. Te voy a echar la casa. Con videos de atrocidades demasiado gráficas como para presentarlas aquí, el padre de sus hijos la hostiga. Que ya saben dónde estoy, que va a venir por mí, que me va a matar y otras cosas más. Testimonios de la impunidad de Michoacán se repiten. Ahí en mi pueblo hay una persona que está encargado como líder de los cárteles eso. Sabían de mí, fueron por mí. También el pánico de que los encuentren antes de que logren el asilo. A mí me ponen a que yo haga las zanjas en las carreteras. Si no voy, levantan a un familiar mío, me levantaron un hermano y cuando lo soltaron pues yo me pude escapar. Esta mujer llegó a la garita implorando refugio, pero los oficiales se lo negaron. Días antes intentó evitar que criminales armados sacaran a su hijo de su casa en Michoacán. Me agarraron a mí de mi pelo, también me arrastraron por una pedreguera y por eso tengo esto de mis pies. Esas heridas son de eso. Sí, y lo que tengo en mi cara me daban patadas y tengo mi nariz dañada. Del hijo que torturaron frente a ella no sabe nada. La aguililla está muy feo. Una iglesia local le tendió la mano y cruzó con sus hijos semanas después. La mayoría tardan meses. Y es que quienes terminan por cruzar la frontera ilegalmente debido a su desesperación, encuentran que esta es la zona con más muros y que los agentes de la patrulla fronteriza, aun cuando les pidan asilo, terminarán utilizando el título 42 para devolverlos de inmediato a México. En Tijuana, Vicente Calderón, noticiero cierre de edición. Vamos a cambiar de tema, algo muy preocupante. El condado de Los Ángeles, California, se encuentra en alerta máxima después de que se registrara un aumento de contagios del COVID-19. La crisis ha provocado que las autoridades de salud nuevamente declaren obligatorio el uso de cubrebocas, especialmente en interiores, sin importar si está vacunado o no lo está. La medida va a entrar en vigor a la medianoche de este sábado y no se descartan medidas adicionales si la tendencia de contagios continúa. Este jueves se reportaron 1.537 nuevas infecciones, la cifra más alta desde principios del mes pasado de marzo. Y miles de padres de familia en Estados Unidos hoy comenzaron a recibir un pago por crédito por cada hijo de hasta $300. Esta ayuda federal tiene como propósito beneficiar a las familias más necesitadas. Dayanis López está con nosotros con toda la información. Dayanis, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Incluso este día fue descrito por el presidente como histórico, ya que cerca de 60 millones de hogares recibirán el primer cheque mensual, como tú lo mencionaste, de $300 por hijo, en momentos en que miles todavía enfrentan una crisis económica debido a la pandemia. I believe this is actually a historic day. Historic day in the sense that we continue to build an economy that respects and recognizes the dignity of working class families and middle class families. Tanto para él como para la vicepresidenta Kamala Harris, esta ayuda federal es un paso más para erradicar la pobreza infantil en el país. Violeta Pacheco es una madre de familia que espera con mucha gratitud recibir en los próximos días y por correo $550. Para pagar la renta, comprar comida, para eso lo ocupamos porque pues hay poco trabajo últimamente. Violeta es empleada doméstica que desde la pandemia el trabajo de limpiar casas está muy escaso, por lo que sus ingresos mensuales varían de mes en mes. Es mucha ayuda para todos los que somos papás y todos que no tenemos un cheque así que llegue del gobierno mensual y todo, sí es una ayuda muy buena para todos. Ese crédito, conocido en inglés como el Child Tax Credit, este año incrementó a $3,600 por cada menor de 6 y a $3,000 por cada hijo entre 6 y 17 años, por lo que la mitad de esa cantidad será entregada en pagos mensuales del 15 de julio al 15 de diciembre. El resto será
desembolsado al presentar la declaración tributaria del 2021 el próximo año. Los que tienen más niños que sí también son más vulnerables, que no trabajan las mamás o están enfermas, es una gran ayuda para ellos, bueno, para todos. Cabe resaltar que las familias mixtas indocumentadas que declaran impuestos también comenzarán a recibir este dinero. Para lo necesario, como la renta, los biles, la comida. Pero ante la gran ayuda que representa este crédito tributario, la administración Biden busca extender el programa. Incluso la secretaria del Tesoro pide que sea permanente. José, por ahora la decisión de hacer permanente esta ayuda monetaria queda en manos del Congreso, donde enfrenta bastante oposición republicana. Estaremos al pendiente. Regreso contigo. Muchísimas gracias por tu reportaje. Buenas noches, Dayanis. Vamos a otras cosas. Ante el retraso del trámite de las solicitudes de DACA, la administración del presidente Joe Biden está asignando más oficiales de inmigración y también más recursos. La demora tiene a miles de soñadores angustiados y sin empleo al vencerse sus permisos de trabajo en este país. Desde Washington, Alfredo Miranda nos informa. Miles de beneficiarios del programa DACA enfrentan dificultades porque sus trámites de renovación están tomando demasiado tiempo. Otros miles que aplicaron por primera vez tienen temor e incertidumbre sobre su futuro. Todo esto debido a que la agencia encargada no tiene la capacidad de procesar las solicitudes. Es lamentable y nos muestra que necesitamos acción audaz y decisiva de la administración para bajar la acumulación y los tiempos de espera. Desde el mes de diciembre, cuando una corte federal reinstaurara DACA, más de 80,000 aplicaciones fueron sometidas, de las cuales 13,000 son solicitudes de renovación y 62,000 de jóvenes que aplican por primera vez. De esa cifra, solo 1,900 fueron aprobadas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo en un comunicado que, debido a la pandemia del COVID-19 y otros factores, incluido un aumento en las solicitudes y peticiones, la agencia está experimentando demoras en algunas solicitudes y peticiones presentadas, y los tiempos de procesamiento se ven afectados por variables, incluida la demanda y la capacidad. Esto incluye demoras en la programación o reprogramación de la solicitud en los centros de apoyo para recopilar datos biométricos. El retraso en los trámites está afectando incluso el estatus laboral de quienes esperan sus permisos de trabajo. Ya hemos visto que gente que tienen DACA han perdido su permiso de trabajar y sus trabajos porque después de mandar su solicitud de renovación, la agencia demora meses y meses para procesarlo. Esto es inaceptable. La administración Biden está asignando más oficiales de inmigración y recursos para revisar las solicitudes para el programa DACA. En un informe enviado al Congreso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que también organizará campañas de concientización pública para educar a los posibles solicitantes de DACA sobre cómo pueden reducir los tiempos de procesamiento. Un juez federal de Texas deberá pronunciarse sobre una demanda de ilegalidad del programa instaurado por Barack Obama. El futuro incierto de DACA preocupa a quienes aplicaron por primera vez. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otra información, la administración del presidente Joe Biden deja en manos de los jueces de inmigración la cancelación de los casos de deportación. El fiscal general Merrick Garland anuló las órdenes emitidas durante el gobierno de Donald Trump al devolverse a los jueces la autoridad para permitir que inmigrantes que llevan tiempo en el país, que tienen familias establecidas y que carezcan de antecedentes criminales puedan legalizar su permanencia legal en Estados Unidos. Y el exilio cubano en la Florida no baja los brazos. Este jueves miles más volvieron a las calles para pedir a la administración del presidente Joe Biden intervenir en la isla a favor de millones de residentes que no tienen alimentos y medicinas. Desde Miami, Ronald Hacha nos tiene más detalles. Un mar de personas invadió la calle 49, la vía más transitada de Hialeah, quizás la ciudad más cubana en los Estados Unidos, donde al unísono cientos de cubanos en el exilio pedían En el quinto día de manifestaciones, más autoridades se unen al sentimiento de los cubanos en el exilio, quienes se quejan que la administración de Biden no ha actuado duramente contra el régimen de los Castro. Y como un oficial electo también estamos tratando de poner toda la presión que se pueda al gobierno federal. El gobierno de Cuba ha sido una dictadura que ha tratado al pueblo como sus esclavos. Asimismo, el gobernador Ron DeSantis, junto con los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, piden a la administración del presidente Biden ayude a restaurar el acceso de Internet en Cuba.
Esto no es algo que se puede hacer en el próximo minuto, pero lo podemos hacer si hay un movimiento rápido de la Casa Blanca. Por su parte, María Elvira Salazar criticó el manejo del presidente Biden frente a la crisis en Cuba. La débil respuesta del presidente Biden es inaceptable. No puede decir que está apoyando al pueblo cubano y a la comunidad cubano-americana que yo represento si no hay una clara respuesta firme y ahora. Hace 3 años, el secretario de Estado, Mike Pompeo, creó canales seguros para que los iraníes pudieran subir las imágenes de los atropellos del ayatolá. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo en subir las imágenes de los atropellos de los hermanos Castro de 62 años? Carlos Jiménez resaltó que espera que Biden no ablande las políticas duras y las sanciones contra el régimen castrista. Primero, no negociar con el régimen. Estos miles de cubanos juran no dejarán las calles con sus protestas hasta encontrar una respuesta por parte del presidente Joe Biden. Finalmente, la Asociación Democracia ha decidido reunirse con un grupo de abogados para ver de una u otra manera cómo obligar a la administración de Biden a ingresar a la isla. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha. Cierre de edición. Los viajeros que lleguen a Cuba podrán ingresar comida y medicamentos sin límites y sin tener que pagar impuesto alguno. Este es uno de los primeros cambios del régimen comunista después de las protestas en la isla. La medida entrará en vigor la próxima semana y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. El gobierno también intenta mejorar la infraestructura del servicio eléctrico, que fue una de las razones detonantes para que estallase el descontento popular. Una breve pausa, más información al regresar. En California, 14 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Rancho Palos Verdes. Todos venían en un bote comúnmente conocidos como pangas. Llegaron a la costa alrededor de la mañana, pero fueron interceptados por un fuerte dispositivo policíaco. Según agentes de la patrulla fronteriza, algunos lograron escapar. Nuestra estación local, Canal 62 de Estrella TV, logró dar con uno de estos inmigrantes que había escapado del lugar y quien ahora nos cuenta qué tan difícil fue su travesía. ¿Cuántas horas estuvo en el mar? Con 5 minutos y sin comer, sin dormir. Veníamos 18 en el grupo y me dejaron atrás por la operación que tuve. Y gracias a eso logré quedarme y no me tuvo migración. Usted venía en la lancha, ¿logró bajarse a tiempo para no ser interceptado? Todos nos bajamos, únicamente que tuvimos que subir una subida por aquel lado, ahí dejaron la lancha abandonada de aquel lado. Yo cuando vi que primero llegaron los bomberos, la migración, estoy amenazado de muerte por delatar a uno de esos que les dicen dueños de plaza. De arreglar visa me la negaron y pues me vine de ilegal. Ahorita no sé ni en dónde estoy ni para dónde quedé Los Ángeles. Yo en Los Ángeles. Según información ofrecida por las autoridades, todos los inmigrantes arrestados eran provenientes de la República Mexicana. En otras noticias, en Atlanta, Georgia, una familia latina ha sido blanco de ataques de odio por parte de sus vecinos. Esto de acuerdo a una denuncia ante los medios de comunicación. La última acción fue pintar la casa y los vehículos con mensajes racistas. Según los afectados, desde que llegaron a esa zona en el condado rural de Rockdale, los vecinos blancos han intentado que abandonen ese lugar. Incluso les impiden hacer mejoras a la casa y hasta les han cortado el agua. Hasta ahora las autoridades, como si nada, no han hecho absolutamente nada para protegerlos. Y el colapso del techo de un edificio de apartamentos en Miami, Florida, desata la alarma ante el temor de un nuevo desastre. Equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar del colapso mientras se ordenaba a sus ocupantes que saliesen de esa estructura. No hay heridos, no hay víctimas fatales. Este es el segundo edificio evacuado desde el derrumbe de la torre en Surfside, donde 97 personas murieron y otras decenas continúan desaparecidas. Después de la pausa, hay más información en Cierre Edición. Los invitamos a que sigan con nosotros. Filtran documentos que confirmarían la participación de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Hasta ahora no se contaba con pruebas sólidas, pero documentos al que han tenido acceso varios medios mostraría el plan del líder ruso para llevar a Donald Trump a la Casa Blanca. Putin habría encargado personalmente la operación secreta durante una sesión del Consejo de Seguridad Nacional en ruso. Y el perturbador autor de la masacre de la secundaria de Parkland, en la Florida, es un peligro hasta dentro de una prisión.
En este video que fue mostrado en una corte se observa a Nicolás Cruz caminando como un demente en la cárcel del condado de Broward. De pronto se detiene y se lanza contra el sargento Raymond Beltrán, quien finalmente logró inmovilizarlo. El ataque ocurrió 9 meses después del tiroteo en el que mató a 17 personas. Y el Departamento de Seguridad Nacional ha puesto en alerta máxima a los agentes de la patrulla fronteriza. Esto después de amenazas de muerte por parte de los cárteles de la droga. Esto ocurre después del arresto de cientos de migrantes en varias casas de seguridad desde la frontera de Texas. Reina Luna nos tiene más información. Con una grave advertencia colocada en una manta, los cárteles de la droga mexicanos le enviaron un mensaje a los agentes de la patrulla fronteriza. Horas atrás, en una céntrica avenida de Ciudad Juárez, los delincuentes colocaron como un anuncio el desafío que le hacen a las autoridades mexicanas de todos los niveles. Pero contra los agentes norteamericanos fueron más directos. Las balas también atraviesan el río y el muro fronterizo. Pero eso no parece intimidar a los agentes de la patrulla fronteriza. Los amenazas y asaltos no es nada nuevo para nuestros agentes. Entrenamos seguido, cada 3 meses tenemos entrenamiento. La amenaza provocó una rápida reacción de Aduanas y Protección Fronteriza en el sector El Paso, que dice: CBP está al tanto de la amenaza y el asunto ha sido remitido a las entidades investigadoras apropiadas y advierte: cualquier hecho o daño que resulte de las amenazas será investigado a fondo y los respectivos infractores serán procesados con todo el peso de la ley. Los agentes de la patrulla fronteriza frecuentemente son agredidos desde territorio mexicano, pero no habían recibido amenazas de este tipo tan directas. Es la primera hecha en mantas. En este año fiscal, los agentes han sufrido casi medio centenar de agresiones en contra. Los asaltos incluyen asaltos físicos, asaltos vehicular, lanzamiento de piedras de objetos, de armas y navajas. Pero una amenaza como la vertida en esa manta dice mucho, ya que fue colocada muy cerca a un puente internacional y con dirección al norte, a los Estados Unidos. Se pone en aviso a los elementos de todas las corporaciones para que estén atentos a esto. Lo cierto es que los cárteles, al incluir a los migrantes como parte de su negocio, hacen que esta actividad para ellos lucrativa se vuelva de alto riesgo para migrantes, para polleros y hasta para las autoridades a ambos lados de la frontera. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. En la Ciudad de México, las cámaras de cierre de edición llegaron hasta el peligroso barrio Bravo de Tepito para conocer cómo funcionan las llamadas chelerías. Son negocios que venden cervezas y que se han convertido en el foco de contagios del COVID-19 debido a que ahí nadie, absolutamente nadie, se protege. Víctor Blázquez con imágenes y detalles. En el corazón de la capital del país se encuentra el barrio más bravo de México, Tepito, un lugar alejado de la realidad donde el COVID-19 parece no existir. Pero las populares chelerías donde sirven cervezas, micheladas y otros tragos proliferan en plena pandemia. Cientos de jóvenes beben, cantan, bailan y conviven sin cubrebocas y sin sana distancia. Luego de que escenas como estas se hicieron virales, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se tomarán medidas al respecto. No es tan cierto que no haya ninguna vigilancia en Tepito, pero pues vamos a revisarlo, en particular el tema de las chelerías en esta zona. Aunque ya no es una advertencia ni tampoco una posibilidad de entrada al barrio de Tepito y clausurar, oficialmente México enfrenta una tercera ola de contagios que parece no preocupar a los visitantes de estas chelerías. Aquí el alcohol, la música y el descontrol son lo único que importa. Bailamos, cantamos, nos reímos. Sí, ahora sí que nos divertimos y nos despejamos de todo. Pero eso no es todo. Muchos de esos jóvenes que asisten a estos lugares aún no tienen fecha para ser vacunados por su corta edad. Y con una vida de desenfreno y exceso, se convierten en un riesgo constante de contagios. Aún así, hay quienes sí se cuidan. Pues que está mal, ¿no? Que si están viendo que hay muchos contagios, pues mínimo no hay que hacerlas, ¿no? Y aprender a respetar también. Ahora son los jóvenes quienes están liderando las listas de contagios e ingresos a los hospitales por COVID-19 en una de las zonas con más riesgo como es la capital del país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Un breve corte comercial, hay más información en cuanto regresemos.
Las cámaras de la estación espacial graban un objeto volador no identificado. En las imágenes se observa a un supuesto ovni en forma cilíndrica y brillante, similar a un cigarrillo, pasando a una velocidad asombrosa. El avistamiento habría ocurrido el pasado martes y fue publicado en el canal de un conocido youtuber dedicado a las teorías de conspiración. Mientras tanto, en unos países ruegan por el fin de las lluvias. En los Emiratos Árabes Unidos crean fuertes aguaceros artificiales. Las autoridades están aplicando descargas eléctricas en las nubes para inducir lluvias en un árido territorio en momentos que se registra una ola de calor de casi 112 grados Fahrenheit. Las autoridades meteorológicas emitieron alertas debido a la posibilidad de formaciones de nubes y vientos de más de 24 millas por hora. Eso es todo el día por hoy y los esperamos mañana una vez más en Cierre Edición por su sintonía. Muchísimas gracias. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.